Muy buenos días mis queridos niños y niñas, esperando que se encuentren bien. Hoy sí comenzamos una nueva clase de matemáticas. Antes de comenzar les voy a dejar esta pequeña cápsula en forma de retroalimentación. ¿Están listos? La última vez que tuvimos clases hicimos una pequeña evaluación en base a los aprendizajes que tuvimos en la parte 2 de la unidad 2. Los quiero felicitar a todos y a todas los que realizaron el formulario o la guía para evidenciar los aprendizajes. Lo hicieron muy bien, los resultados estuvieron excelentes. Sin embargo, nos dimos cuenta que hay algunas confusiones que son muy importantes aclarar, ¿ya? Existe una confusión entre las transformaciones isométricas de reflexión y rotación. Este video va a estar enfocado 100% en la diferencia entre estas dos. Primero vamos a ver la reflexión. Recordaremos el significado. La reflexión es una transformación isométrica que cumple con las siguientes condiciones. Todos los puntos de la figura inicial y los de la imagen están a una misma distancia respecto del eje de simetría y son correspondientes entre sí. La línea que une el punto con su imagen en forma de un ángulo recto con el eje de simetría. ¿Ya? Vamos a verlo con un ejemplo. Pero antes quiero recordarles que nosotros habíamos asociado una palabra a reflexión que tiene que ver con el efecto espejo. ¿Ya? Siempre que nosotros veamos la reflexión, va a haber también y va a existir un eje de simetría. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un triángulo y yo quiero hacer una reflexión de este triángulo, tengo que fijarme muy bien que los puntos tienen que tener la misma distancia con respecto al eje de simetría. Es decir, acá, el punto rojo tiene un cuadrado de distancia con el eje de simetría. Por lo tanto, mi otro punto rojo también va a tener la misma distancia. Lo mismo va a suceder con el punto verde y el punto amarillo. Vamos a primero a dibujar los tres puntos y luego armaremos la figura. Tenemos nuestra figura inicial y nuestra figura inicial. En este caso tenemos una reflexión. La reflexión normalmente es como que estuviera opuesta, ¿cierto? El efecto espejo. Acá tenemos otros dos ejemplos de triángulos. El punto B tiene la misma distancia con respecto al eje de simetría en ambos lados. Lo mismo acá. El punto A tiene la misma distancia que el punto A'. ¿Ya? La segunda transformación isométrica entonces es la rotación. La rotación es una transformación isométrica en la cual la figura inicial gira en torno a un centro de rotación. Para rotar figuras 2D en una cuadrícula debes considerar el ángulo de giro en que se rotará, 90 grados, 180 grados, 270 grados, 45 grados, etc. y el sentido de rotación, horario o antihorario. ¿Lo recuerdan? Para saber cuál es la diferencia, vamos a considerar el sentido de horario, es decir, cómo van las manillas del reloj hacia la derecha. Y el antihorario lo vamos a asociar a la izquierda. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo y lo pueden ver también en sus libros con respecto a un vértice o con respecto a un punto de la cuadrícula, que es lo que les explicaba anteriormente. Podemos hacer la rotación con respecto solo a un vértice o también con respecto al punto de la cuadrícula, pero siempre considerando su ángulo. Vamos a asociar la rotación a la palabra girar. En este caso yo estoy girando mi figura, recordando que no cambia ni de tamaño ni de posición. Solamente la voy a girar, ¿ya? Entonces, como diferencia la rotación, yo giro. Y la reflexión, yo veo un efecto espejo. Aquí tenemos un ejemplo en base a un centro de rotación.
no al eje, al vértice, perdón. Tenemos un barco que fue rotado 70 grados en sentido antihorario, es decir, a mi izquierda, en base a un centro de rotación. Y acá tenemos una pequeña casita construida por un rectángulo y un triángulo en base a un vértice. El punto de rotación es el mismo vértice. Fue rotada 90 grados en sentido antihorario, izquierda. Una última cosa que quiero recordarles para corregir es que cuando tenemos ejes de simetría pueden ser tanto horizontales como verticales. Por lo tanto, tengo que, como estrategia, ir trazando a la mitad de la figura que quiero saber si es simétrica de manera vertical u horizontal. ¿Ya? Esas son las pequeñas 3 cositas que tuvieron errores comunes, ¿ya? Por eso es importante corregirlas para poder seguir avanzando. Estamos muy orgullosos de todas y hicieron un gran trabajo. Recuerden que si todavía tienen dudas de este contenido, me pueden preguntar ya sea por Classroom, por la plataforma de Instagram o también a través del WhatsApp. Espero que estén muy bien y ahora sí vamos a comenzar la clase. Que estén bien. Chao, chao.